Muy buenas noches, mis hermanos. Que el Señor les bendiga a todos. Y vamos a orar, amados. Pongámonos en comunión con el Señor. Bendito Dios, Señor Padre bueno, te damos gracias por este día. Gracias por estar dentro de tu casa, Señor. Oramos en el nombre de Jesús y te rogamos, Señor Padre, que perdones todo pecado y toda falta, toda iniquidad que hayamos cometido, Señor. Examínanos tú y mira si en nuestro corazón hay maldad, que tu sangre preciosa cubra todo defecto, toda mancha, todo pecado, Señor. Queremos estar a cuentas contigo, perdónanos porque somos carne, somos débiles. Solamente tú eres santo y puro, Señor, Padre. Por eso venimos a ti, Señor, sabiendo que tú eres Dios bueno, misericordioso, lento para la ira, grande en misericordia. Señor, te rogamos que hables a nuestras vidas y a nuestros corazones, que todos podamos recibir, Señor, tu palabra con humildad, con corazones sencillos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Tome asiento, mi hermano. Hay una palabra que a menudo la usamos mucho, pero que en realidad lo hacemos poco, que es el servicio. El Señor Jesús dijo que el que quiera ser más grande entre vosotros, sirva a los demás. Y cuando tomamos por el deseo de servir, tenemos que saber ciertas cosas que son importantes. El servicio en la iglesia o el servicio a Dios debe de estar dotado de la unción del Señor para que el servicio sea adecuado, porque usted puede hacer muchas cosas, pero si no lo hace con el amor, entonces como que no va a ningún lado, eso no sirve, es un servicio que no es considerado como lo que Dios quisiera. Entonces he tomado un pasaje bíblico de uno de los hombres que nos muestra verdaderamente una característica en la que debemos aprender para poder servir al Señor. Evidentemente que para servirlo al Señor tenemos que tener varios elementos, y uno de ellos es nuestra fe. Nuestra fe tiene que también ser probada, y para probar que nuestra fe es real tenemos que luchar, o sea, tenemos que entrar en una batalla espiritual, y finalmente terminamos caminando de la mano con el Señor, viendo el cumplimiento de todas las promesas de Dios cuando inicialmente hemos empezado bien en el tiempo. Y es que Dios nos llama, y nos llama en un tiempo, y el llamado está allí, o lo tomamos o lo dejamos, y eso es lo que quiero que hoy veamos. Vayamos al libro de Primera de Reyes, en el capítulo 19. Partiendo él de allí, Primera de Reyes 19. Partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto
Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo: te ruego me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo: ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías. ¿Y qué dice ahí? Y le servía. Empecemos por el nombre de Eliseo. Eliseo significa Dios es salvación. Y ustedes ven que Eliseo dice que estaba arando con 12 yuntas de buey. O sea, Eliseo no era un hombre pobre. 12 yuntas de buey equivalen a 12 tractores. El que tenía un buey en esa época tenía recursos. Y no solo el buey, sino la tierra que araba y la semilla que sembraba. Porque el que tiene escasez económica, a lo mucho siembra una parcelita y él ara con un palo o con los pies. Pero cuando se emplea un tractor, probablemente va a sembrar hectáreas. Entonces Eliseo no era un hombre pobre, era un hombre adinerado. Sin embargo, amados, ustedes vean la gracia de Dios tomando el corazón de Eliseo. Dice que Elías, el profeta Elías, se pasó delante de él y dejó caer su manto. Y eso fue suficiente para Eliseo, para él dejar sus 12 yuntas, sacrificar los animales, dar a comer al pueblo con la carne de los animales, despedirse de sus padres. Usted vea, despedirse de sus padres, o sea, lo dejó todo. Y dice que le seguía a Elías y lo servía. Ustedes vean que usualmente el que tiene recursos no está enseñado a servirle a nadie. Y Elías, hermanos, era un profeta que probablemente tenía una apariencia, porque vestía con piel de cabra, igual que Juan el Bautista. O sea, su imagen era de un hombre pobre. Y este hombre que tenía dinero dejó todo por ir a servir a un hombre pobre. Y lo servía. Pero eso fue solo el llamamiento. Usted puede tener un llamamiento y pasaron más de 10 años hasta que Dios toma a Elías para reemplazarlo con Eliseo. Si cogemos la Biblia y abrimos en Segunda de Reyes, capítulo 2. Dice: aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Ustedes vean, amados, entre estos dos versículos, los comentaristas dicen que hay más de 10 años. 10 años que Eliseo era el siervo de Elías. Usted sabe lo que eso es, o sea, un hombre sirviéndolo a otro hombre, atendiéndole. Era el tiempo en que los siervos lavaban los pies. Era el tiempo en que el siervo le cocinaba
a su Señor. Y Elías tenía prácticamente ahí como un orden jerárquico de cierta superioridad, porque el profeta principal era Elías. Todavía Eliseo no era el profeta. El que era profeta era Elías. Y usted vea, el servicio que tenía Elías era devocional, era con amor, porque lo había dejado todo. Elías no lo remuneraba. Ellos vivían probablemente de lo que encontraban en el campo. Y evidentemente quien se servía primero era Elías. Y esto nos llama la atención, amados, porque vemos un hombre de recursos sirviendo a un hombre pobre. Y esto es algo que es digno de exaltar, porque cuando consideramos que servimos al siervo de Dios, estamos sirviéndole a Dios mismo. Y el que recibe al profeta, bendición de profeta tiene. Entonces, esto es solamente para introducirnos en ver la actitud de Eliseo, dejando sus tractores, por decirlo así, dejando sus bienes, dejando sus padres y su madre. El Señor Jesús dijo: el que no dejare padre y madre por mi causa no es digno de seguirme. Entonces vemos que Él se desprendió de todo. Cuando estamos dispuestos a servir, entonces lo dejamos todo por la obra del Señor. Estamos dispuestos a dejar nuestra comodidad y servir al Señor de una manera especial. Ahora miren lo que dice aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Y dijo Elías a Eliseo: quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Y descendieron pues a Betel. Usted vea la actitud del siervo: no te voy a dejar. Y estaba ahí Eliseo como un chicle pegado a Elías para servirlo. Vemos una entrega total de amor. Y cuando vemos la primera parte, Gilgal, es el lugar en donde Dios cesó la lluvia del maná. O sea, es cuando ya no hay el pan y ahora vas a vivir por fe. Tenemos que tomar ciertas partes de la Escritura para poder entender cómo vivían estos hombres y cuál era la actitud que Dios estaba mostrando, porque dice que Jehová quiso. Y ustedes saben que cuando Dios quiere hacer, Dios lo hace, pero en realidad Dios pone pruebas, pone estaciones en nuestra vida para que nosotros vayamos cambiando, entendiendo, viendo los procesos que Dios quiere hacer cuando alguien en verdad quiere servir. No es que yo quiero hacer esto, pónganme aquí. No. Es un proceso, amados, es un proceso, es una actitud, es una entrega total. Es que tenemos que ver qué es lo que Dios quiere, no es lo que nosotros decimos. El profeta le dijo: quédate aquí. Dijo: no, vive Jehová. O sea, primero ya estaba él confesando la misma fe del profeta. Vive Jehová, que no te dejaré. O sea, estaba él determinado. Entonces dice que se fueron a Betel.
Y Betel también es un lugar de prueba. Allí Jacob tuvo sus pruebas con el ángel de Jehová. Allí fue que Jacob recibe la bendición de parte de Dios. Fue cuando luchó con el ángel y le dijo: no te dejaré hasta que no me bendigas. Era lo mismo que estaba haciendo Eliseo con Elías. No te voy a dejar. Miren, de aquí, y es que tenemos que sacarle la riqueza literaria a esto, teológica, porque dice: quédate ahora aquí, el verso 2, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Y descendieron pues a Betel. Y usted ve, amados, esa declaración, ¿no?, del profeta. Jehová me ha mandado a Betel. Wow, lo llamó al celular y le dijo: Jehová me ha mandado a Betel. O sea, había una comunicación de Dios con el profeta. No es que se movía y que me voy para acá porque yo quiero ir allá y ahora me voy para acá. No, es Dios el que guía, como la Chequiná que se movía para determinar a dónde iba el pueblo, a dónde lo dirigía. Cuando estamos bajo la cobertura que Dios quiere que tengamos, entonces nos movemos por fe y cuando Dios lo dice. Entonces, Eliseo, que todavía no tenía la investidura de profeta, sin embargo ya había sido llamado 10 años antes. Dijo: vive Jehová, vive tu alma, que no te dejaré. Entonces dice que fueron a Betel. Y luego dice en el verso 3, y saliendo a Eliseo los hijos de los profetas que están en Betel le dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y le dijo: sí, yo lo sé, cállate. O sea, estaban avisados, ya él sabía, amados, el profeta sabía, los hijos de los profetas sabían, Elías sabía lo que Dios iba a hacer. Sin embargo, Eliseo estaba allí, amado, estaba determinado a no dejar a su Señor. Entonces ocurre algo especial. Les dijo que se callaran y dice el verso 4, y Elías volvió a decir: Eliseo, quédate aquí ahora porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó. Y Jericó representa las murallas que el enemigo muchas veces pone, que cierra. Dice que en Jericó nadie entraba ni salía. Hay ocasiones en donde las cosas no se mueven en nuestra vida porque el enemigo está bloqueando y tenemos que librar batalla. El pueblo de Israel tuvo que estar dando vuelta y a una sola voz gritar en el nombre del Señor para que las murallas cayeran. Entonces vemos que el apóstol Pablo escribe que nuestras armas no son carnales, que nuestras armas son espirituales, que son poderosas en Dios. ¿Para qué? Para derribar fortalezas, para llevarlos a la obediencia de Cristo Jesús. Entonces, amado, cuando usted tiene a alguien desobediente, usted no puede ir a golpe de espada, a garrote, a puñete, a insulto, a grito, a insolencia, sino que tiene que derribar la fortaleza desde el punto de vista espiritual. Cuando entendemos eso, entonces sabemos que nuestra trinchera
tiene que estar ocupada con nuestras rodillas. Es de rodillas que vamos a pelear y vamos a hacer que las murallas de Jericó se derriben. Esto fue lo que ocurrió, amados. El profeta, amados, le dijo, quédate aquí, quédate en Jericó. Y él dijo, no. Y es la determinación, amados, porque no es que caminaban a una cuadra para acá y otra cuadra para allá, ni que iban a lomo de caballo, iban a pie. Eran ciudades que estaban a kilómetros. Pero cuando usted anhela la bendición, usted camina al lugar en donde usted sabe que Dios se va a manifestar, porque ya él sabía. Los hijos de los profetas le dijeron, ¿sabes que te van a quitar hoy a tu Señor? O sea, ¿sabes que te van a quitar algo? Te vas a quedar en duelo, en luto, le estaban diciendo. Y él le dijo, sí, cállense. O sea, él estaba avisado. El Espíritu de Dios ya le había avisado, amados. Y es lo que en estos tiempos nos falta. Vivimos sin que el Espíritu nos avise, porque más escuchamos el celular, más estamos distraídos en las cosas materiales que en que Dios nos hable. Yo hago esta pregunta, amados, y me incluyo. A veces, o muy pocas veces hemos ido de rodillas y decir, Señor, háblame. Señor, dime qué hago. Señor, necesito que tú me digas. Yo no sé qué hacer en esto. Necesito oír tu voz. Habla a mi corazón. Dame luz. Encamina mis pasos. Necesito saber qué hacer. Entonces, ¿usted cree que Dios le va a decir, mira, resuelve tú solo? Ese es asunto tuyo, tú te metiste en el problema y tú mira cómo sales. ¿Usted cree que Dios le va a contestar eso? ¿O Dios le va a dar luces y le va a enderezar sus veredas para que usted vaya al lugar correcto y haga lo que tiene que hacer? Tenemos que saber que es un proceso. Venimos de Gilgal, venimos de Betel, venimos a Jericó. Allí vamos a luchar la batalla más dura, amados, cuando todo es muralla, cuando todo parece que no se puede, nadie entra, nadie sale. Donde hay un silencio rotundo, y es donde los ojos de la fe son los que pueden determinar que nuestro Redentor vive, que Él hará cosas que usted ni se imagina. Y eso es lo que estaba diciendo el profeta: vive Jehová, vive tu alma, que no te dejaré. Entonces mire lo que ocurre aquí. Dice el verso 5: y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó, y le dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y él respondió: sí, yo lo sé, callad. Y Elías le dijo: te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Y fueron ambos al Jordán. Y el Jordán, amados, es un antes y un después de lo que es entrar a lo prometido. Cuando Josué llega al Jordán, Dios detuvo las aguas del Jordán para que todo el pueblo pase. Imagínese usted el río Guayas, correntoso, profundo, que las aguas se detengan para que usted cruce a Durán, para que usted vaya a la casa del hermano Madrid, de aquí, rapidito. Imagínense lo que significaba para el pueblo y para todos los pueblos que estaban del otro lado, en donde Dios había prometido que les iba a entregar todo eso. Dice que temblaban, que el temor se apoderaba de los pueblos, porque venía el pueblo de Dios
y ya habían cruzado. Entonces, cuando usted cruza el Jordán, es cuando ya se van a dar las bendiciones, porque usted está cruzando algo que humanamente no lo puede hacer. Tendría que coger, los hebreos no tuvieron que hacer balsas, embarcaciones para cruzar, ellos cruzaron en seco, amados. ¿Por qué? Porque Dios estaba allí, ya había una promesa. Y lo que estaba ocurriendo era una repetición de las promesas que se le estaba dando al profeta. Entonces, dice en el verso 7, y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas y se pararon delante a lo lejos, y ellos dos se pararon junto al Jordán. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló, escuche bien, tomó su manto y lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y otro lado, y pasaron ambos por lo seco. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado de ti. Imagínense, amados, ¿he escuchado decir eso antes? El Señor Jesús dice en el Evangelio de Juan: pide lo que quieras para que tu gozo sea cumplido. ¿Por qué, amados? Porque cuando Dios ve la determinación de un hombre de servirlo, Dios le va a abrir cualquier Jordán. Dios le va a dar la victoria, porque ya está vencido el enemigo, ya pasó Jericó, ya pasó Betel, ya pasó el Gilgal, ya está lleno de fe, ya ha sido probado, ya está lleno de vigor espiritual, ya está determinado a servir a Dios. Venga lo que venga, Él va a cruzar, Él va a ir. No te dejaré, como dijo Jacob al ángel, hasta que no me bendigas. Y allí estaba la bendición. Por eso el profeta le dijo: pide lo que quieras. Pero había una condición, amados, porque Dios siempre va a condicionar ciertas cosas espirituales a sus siervos. Miren lo que le dice: cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado de ti. Miren la expresión, quitado de ti. O sea, había un nexo entre ellos, ¿no? Parecía un matrimonio, ¿no? Espiritual. Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Y le dijo: cosa difícil has pedido. Y le dice: si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no. O sea, amados, la Escritura nos enseña en todo momento que los hijos de Dios tienen que estar vigilantes, atentos, esperando siempre la venida del Señor, invocando siempre su nombre, glorificándolo en todo momento, sirviéndolo, redimiendo el tiempo. Y aquí, amados, le dijo: si me ves, sí, si no, no. Y usted vea la actitud que había mostrado Eliseo. Él venía desde Gilgal: déjame que me voy a Betel, deja que me voy a Jericó. Y todas las veces le dijo: vive Jehová, vive tu alma, que no te dejaré. O sea, ya no se le despegaba, y Elías ya sabía que el Señor lo iba a alzar. Y ya lo que quería era: sal, que me tienen que llevar. Se estaba despidiendo: pero déjame, que me van a llevar es a mí, no nos van a llevar a los dos. No sé si usted comprende eso. Él quería. Entonces dice que se atravesó el Señor ahí, dice: y aconteció que yendo ellos y hablando, y aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió
al cielo en un torbellino. El original dice en una tormenta. O sea, aconteció algo que por segunda vez se daba, amados. El único que estaba en la presencia de Dios sin haber visto muerte se llama Enoc. Y ahora Elías. Son los dos que no han visto muerte y están en la presencia del Señor. Esto es como el rapto que estamos esperando. Vendrá un torbellino, amados, a la final trompeta, y los muertos en Cristo se levantarán, y luego los que estamos vivos en Él, en un abrir y cerrar de ojo, seremos arrebatados. Esto es algo como una muestra de lo que va a acontecer, y tuvo que los caballos atravesarse, y se separó de un lado y del otro lado estuvo Elías y del otro lado estuvo Eliseo. Y dice que un torbellino lo llevó al siervo de Dios, al profeta de Dios. Si ustedes ven, amados, el cumplimiento de las profecías, ¿cuándo fue llamado Eliseo? 10 años antes, 12 años antes. Pasó mucho tiempo, pero Eliseo estuvo lavando pies, Eliseo estuvo preparando comida, Eliseo estuvo atendiendo a su Señor. Y Eliseo, amados, era un hombre adinerado que lo dejó todo por servir al Señor. Entonces vemos que no era un cualquiera, era un siervo de Dios que tenía determinado no apartarse. Y él había visto, amados, porque Eliseo estuvo con Elías, y Eliseo había visto el poder que había sobre Elías, y él anhelaba una doble porción de ese poder. Elías le dijo: has pedido cosa difícil, pero si me ves, sí, y si no, no. O sea, si que te duermes, olvídate, te quedas dormido. Yo me imagino, amado, que andaba como esos muchachos malcriados atrás de la falda de la mamá que no lo dejaba al profeta, ¿no? Estaba ahí prendido, estaba ahí, no quería soltarlo. Fueron los caballos de fuego, los carros de fuego que se le atravesaron, amados. Y es que nosotros tenemos que vivir esperando cada día la venida del Señor. Tenemos que estar en esa aptitud, porque los tiempos, amados, están cortos. Usted vea, ya dijeron que otra vez las mascarillas, no sabemos qué vaya a pasar. Espero en Dios que no pase a mayores, pero ¿y si volvemos a los encierros? ¿Y si volvemos a la cuarentena? No lo sabemos, amado. Hay muchísima gente con tos, muchísima gente con catarro, y no sabemos para dónde va a coger este virus. Pero lo que sí sabemos, amados, es que Dios es fiel, y Dios es bueno, y Él es guardador. Dice, aleluya. Y dice: y aconteció que yendo a ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Viendo Eliseo, clamaba: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo, y nunca más le vio. Y tomando sus vestidos los rompió en dos partes. Era lo que hacían los judíos cuando estaban de duelo, se rasgaban la vestidura. Dice el verso 13: alzó luego el manto de Elías que se le había caído, y volvió y se paró a la orilla del Jordán. ¿Usted cree que se le cayó o lo dejó? ¿Usted cree que Elías necesitaba el manto allá? Ya no, amados, porque
Elías ya iba a verlo cara a cara al Señor. Si usted ve Elías cuando estuvo en la cueva, dice que vino un tornado, un terremoto, vino fuego y él se cubrió con el manto, porque el Señor le hablaba con una voz que rompía las rocas. Pero ya ahora, ya era diferente, ya no necesitaba el manto, ya iba a ver al Señor de todas las cosas cara a cara. Pero el profeta quedó con el manto y dice que ahora se paró frente al Jordán, dice, alzó luego el manto de Elías que se le había caído y volvió y se paró a la orilla del Jordán y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo, ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y otro lado y pasó Eliseo. No es que él estaba preguntando porque no sabía, era una expresión para que todos vieran que él ahora era el profeta, que se había hecho una sucesión de mando y ahora él era el profeta de Israel. Y allí habían una cantidad como de 50 hijos de profetas que estaban allí y ellos pudieron ver, dice el verso 15, viéndole los hijos de los profetas que estaban en Jericó al otro lado, dijeron, el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. Y vinieron a recibirle y se postraron delante de él. Imagínense usted, amado, lo que es el orden de sucesión cuando el siervo espera que su señor sea llevado por el señor de su siervo. Entonces Dios hace como cuando hizo con Josué. Josué estaba siempre a la puerta de la tienda de Moisés. Cuando Moisés subió al monte Sinaí, Josué se quedó sentado ahí 40 días esperándolo. Es la fidelidad, es el anhelar las cosas de Dios. Y para eso, amados, para poder servir tenemos que recibir la unción. Y la unción viene después de que hemos servido. No viene al revés, no es la unción y después el servicio, no, es el servicio y después la unción. Es para los que anhelan las cosas de Dios, entonces Dios se manifiesta con poder y autoridad, amado. Este es el orden, esta es la parte fundamental, doctrinal de lo que es el servicio en la casa de Dios. ¿Cómo es que se dan las cosas? Con una sucesión espiritual. No es, aquí estoy yo porque yo llegué primero. No. Aquí no es en orden de llegada. Aquí es en orden de servicio. El que quiere ser mayor, sirva a los demás, dijo el Señor Jesús. Ustedes saben, vinieron dos hermanos, Jacobo y su hermano, con su madre, decirle, Señor, quisiéramos que yo sentarme a la derecha y mi hermano a la izquierda. El Señor Jesús le dijo, ustedes no saben lo que están pidiendo. Eso no tengo la potestad sobre eso. Es el Padre el que tiene potestad sobre eso. No es el yo quiero, sino el servicio, amado. Lo que le damos al Señor primero. Allí entonces Dios empieza a probar. Porque, amados, no fue a la primera que Eliseo ya fue llamado y tuvo su ministerio profético. Fueron años de servicio, amados. Y no es que se fueron a alguna casa, ellos vivían a donde les cogía la noche, amados. En el monte, entre fieras, a la intemperie, con una actitud, amados, de entrega total al Señor, sin tener siquiera una Biblia, que no había,
sino solamente el corazón de querer servir a un Dios verdadero. No había, amados. La única comunicación que tenían era su oración con Dios. Después no había ningún manuscrito, no había nada, amados. Era el corazón de ellos, nada más, al que Dios les hablaba. Ahí estaba el WhatsApp, ahí estaba el Facebook, ahí estaba el mensaje de Dios a cada rato, amados, hablándole al corazón, porque no había nada más, ninguna forma de comunicación, amados. Así como hoy, Dios no se va a comunicar por ningún otro medio, sino por medio de la oración. De tal forma que la investidura, amados, fue reconocida por otros hombres que también seguían la unción. Eran los 50 hijos de profetas que estaban allí, amados. O sea, había en ese lugar algo especial. Había hombres que estaban consagrados para servir al Señor. Y evidentemente que lo servían porque ellos sabían, le decían, ¿sabes que hoy será tu Señor quitado de ti? O sea, ¿quién les dijo a ellos? También Dios les estaba diciendo a los hijos de los profetas lo que Él iba a hacer. O sea, se ve que era un grupo numeroso que estaba totalmente al servicio de Dios. Estaban sirviéndole, estaban atentos al acontecer. Ellos también tuvieron la bendición de ver cómo Dios arrebató al profeta, cómo Dios hizo que se separaran las aguas del Jordán. Y vinieron y se postraron en una actitud de reverencia ante Eliseo, reconociendo, amados, que el espíritu de Elías estaba sobre Eliseo. O sea, hubo una investidura. No hubieron torpedos, ni ceremonias, ni palabras elocuentes. Fue el Espíritu de Dios, que es mucho mejor que cualquier cosa, confirmando las cosas espirituales. Porque, amados, no es el título, es el servicio el que nos distingue delante de Dios. Amén. Vamos a orar, póngase de pie. Amado Dios, Señor, Padre bueno, oramos en el nombre de Jesús y te rogamos, Señor, que tengamos una actitud de servicio para contigo, de que aprendamos, Señor, que la unción viene después de que te sirvamos, de que seamos probados, de que vivamos por fe, de que derribemos fortalezas y toda muralla que se levanta contra el conocimiento tuyo, Señor, y que cuando tú determines, Señor, pues el Jordán se abrirá para nuestras vidas, Señor, y cruzaremos, Señor, a la otra ribera en donde tú tienes ricas bendiciones para cada uno de nosotros, Señor. Tu palabra dice, pide lo que quieras, y creemos en esa promesa tuya, Señor. Confiamos en que esa promesa es lo más hermoso que tú puedas decir a tu pueblo. Pídeme lo que quieras para que tu gozo sea cumplido. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermano.